Así que abramos el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 26. Y ahora comenzaremos. Amén. De acuerdo, 526 dice esto. Dice entonces que el capitán de los oficiales fue y los trajo sin violencia, porque temían al pueblo, no fuera que los apedrearan. Y cuando los hubieron traído, los presentaron ante el consejo. Y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos claramente que no enseñáramos en este nombre? Y he aquí, habéis llenado a Jerusalén con vuestra doctrina y queréis hacer recaer sobre nosotros la sangre de este hombre. Entonces Pedro y los otros apóstoles respondieron y dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. A este Dios lo exaltó con su diestra para ser príncipe y salvador, para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos de estas cosas. Y también lo es el Espíritu Santo, a quien Dios ha dado a los que le obedecen. Padre, te damos gracias por tu palabra y oramos para que nos bendigas con una exégesis adecuada, Señor Dios, de tu palabra, que nos bendigas. Oh Rey, aleluya, aleluya, saca de tu palabra el significado que tú has destinado y da a tu pueblo, aleluya, una palabra rema. Hoy, Dios, para que podamos salir y vivir como campeones, Dios, durante el resto de la semana, salva a algunos, santifica a todos en el nombre de Jesús, amén. Vamos, démosle algo de gloria a Dios, amén. Santos, estamos en Hechos capítulo 5. Ananías y Zafira fueron castigados por el Señor por mentir al Espíritu Santo, y un gran temor se apoderó de la iglesia. El resultado del temor fue reverencia, respeto y pureza en la vida. Amén. Esta pureza, aleluya, resultó en poder, y la iglesia comenzó a hacer todo extraordinario porque temían a Dios. Ellos amaban a Dios, caminaban en pureza. Amén. Y aleluya, cada día se unían más creyentes a la iglesia y todos a su alrededor comenzaron a glorificar al Señor. Pero siempre que tengas un verdadero temor de Dios que resulta en pureza, que resulta en poder y hechos extraordinarios, tendrás detractores. Amén. Aleluya. Quienes se oponen a esa iglesia en particular y a los que la odian. Amén. Obtienen su poder de la persona más impactante, la persona que más odia. Amén. Que es Satanás. Amén. Y así comenzó la persecución. Y así en los últimos sermones hemos estado hablando de la persecución. Hablamos de cómo arrestaron a los apóstoles, los encarcelaron y cómo un ángel del Señor abrió las puertas de la prisión. Y por si los apóstoles no tuvieran los medios para cruzar las puertas por sí mismos, los ángeles los hicieron salir. Amén. El ángel le dio un mensaje. Ve y ponte de pie y habla, amén. Y cuando escucharon al ángel, aunque el ángel les dijo algo difícil, entraron en el templo y obedecieron al ángel, no aleluya, mañana, amén, no la próxima semana, sino que obedecieron al ángel de inmediato, porque la obediencia tardía es desobediencia, amén y aleluya. Cuando entraron en el templo, aleluya, lo que estaba ocurriendo en la otra escena, amén, era que los líderes de Israel reunieron al concilio, juntaron a 116 ancianos de Israel. Pero aleluya, cuando Dios está contigo, no importa quién esté en tu contra. Amén. Si el enemigo viene como inundación, el Señor lo detendrá. El enemigo va a prisión para recuperar a los apóstoles y discípulos. Pero el problema era que los apóstoles estaban dispersos. ¿Qué les habían dejado? Dios se movió. Amén. Y gracias a ese movimiento ya habían sido liberados. Y a veces quienes te odian volverán al lugar donde te dejaron, pero no se darán cuenta. Dios ha obrado en tu vida y ya no estás en ese lugar, sino en otro nivel. Los enviaron a la prisión. No encontraron a ningún hombre allí. Dudaban de dónde crecería aquello. Dicen que, hombre, podríamos haber causado más problemas si nos hubiéramos metido con esta gente de Dios que si los hubiéramos dejado en paz, porque ahora tienen un testimonio más grande. No solo las enfermedades y los demonios huyen de ellos, pero los ángeles les sirven cuando ellos lo llaman. Amén. Abriendo las puertas de la prisión para ellos. Y la Biblia nos dijo la última vez que estaban en el templo enseñando. Aleluya. Todas las cosas que atañen a esta vida
Retomamos en el versículo 18 y el título de este mensaje es Dios de nuestros padres. Repite eso conmigo. Dios de nuestros padres. Y este es un título muy bueno porque Él es el Dios de nuestros padres. Vamos, démosle algo de gloria a Dios. Amén. ¿Está bien? Entonces tendremos 3 puntos. Amén. Esta mañana, el primer punto es sin violencia. El segundo punto es, cometí un error de ortografía ahí. Gracias, Brent, por corregir mi error de ortografía. Preséntalos ante el concilio. Y el tercer punto es, debemos obedecer a Dios. Así que comencemos con nuestro primer punto, sin violencia. Y en Hechos 5:26 la Biblia dice, entonces fue el capitán con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían al pueblo para que no fueran apedreados. Cuando los líderes, los ancianos, el Sanedrín de Israel escucharon que los discípulos estaban de pie en el templo, fueron a buscarlos a una prisión. Cuando oyeron que estaban de pie en el templo, enviaron a los guardias del templo. Amén. Algo así como la policía, los agentes de la ley en el templo, para arrestar a los discípulos de nuevo. Amén. Cuando los arrestaron por segunda vez, la Biblia dice que los llevaron específicamente sin violencia. Eso es lo que dice el texto, sin violencia alguna. Y esto es algo muy importante. Esto significa que los llevaron ante el Sanedrín con mucha ternura, tratándolos con respeto. Los trasladaron con mucha suavidad. No los maltrataron, ni los esposaron, ni los golpearon, ni los trataron con rudeza. No les hicieron eso esta vez. Los llevaron sin violencia alguna. No los arrastraron. No les hicieron daño. No intentaron lastimarlos. Ahora uno pensaría que los llevaron sin violencia, pues por algunas otras razones, ¿verdad? Un ángel acababa de sacar a esos muchachos de la cárcel. ¿Alguien me escucha aquí? Y cuando ves a un ángel de Dios moverse a favor de un grupo de hombres, a favor de un hombre, te dices a ti mismo, no voy a ponerle las manos encima como la última vez. ¿Amén? ¿Por qué? Porque en primer lugar temes a Dios, ¿de acuerdo? En segundo lugar puedes reverenciar al instrumento que Dios ha escogido. Temes al hombre de Dios, a la mujer de Dios. No lo tocaré ni hablaré mal de él. ¿Por qué? Porque ya he visto a Dios moverse a su favor. Así que voy a temer a Dios, no haré eso. ¿De acuerdo? Podría haber otra razón, el temor de Dios, el respeto al instrumento escogido. Aleluya, son dignos de doble honor. Pero también podría ser que como estaban predicando en el templo, la casa del Dios Altísimo, el mismo lugar donde Dios, Él habría dejado su huella en ese lugar y habría escuchado a la nación. Cuando oraban hacia Él decían, bueno, escuchen, no les vamos a hacer daño porque están en el templo, vamos a respetar a Dios. Vamos a respetar los vasos que Dios nos ha dado y vamos a respetar la casa de Dios. Hay algunas cosas que se hacen en la casa de Dios y hay cosas que no se hacen. Así que estaba sentada leyendo. Digo, claro, vendrían sin violencia. Muchachos, están en la casa de Dios. Son los vasos escogidos de Dios. Y el Dios Altísimo está enviando, despachando ángeles. ¡Aleluya! Para moverse a favor de ellos. Pero cuando lees la Biblia no dice que no les hicieron daño por temor a Dios. No dice eso en el versículo 26. Dice, entonces fue el capitán y los oficiales y los trajeron sin violencia. ¿Por qué? Porque ellos tenían miedo de la gente. Mira, hermano, Dios va a hacer milagros y sin embargo tú todavía vas a temerle a lo que diga el pueblo. Y Dios comenzó a razonar un poco conmigo. Él empezó a compartir conmigo algunas cosas que quería que yo compartiera contigo. Así que este primer punto quiero hablar contigo sobre lo que la Biblia llama el temor al hombre. El temor al hombre. Verás, porque esta mañana puedes temerle a Dios o puedes temerle al hombre. Oye, y en cada situación no puedes hacer ambas cosas. Vas a tener que elegir a cuál temerle. ¿Alguien me escucha aquí adentro?
Alguien diga el temor al hombre. Bueno, pastor, díganos qué es eso, está bien. El temor al hombre es cuando nos importa demasiado lo que la gente piensa de nosotros. ¿Alguien me escucha aquí adentro? Estamos mirando para ver si ellos nos están mirando. ¿Hay alguien que me oiga aquí arriba? Cuando nos preocupamos demasiado por lo que piensen los demás, a eso lo llamamos miedo al hombre. El temor al hombre, amén, suele operar de dos maneras diferentes. Amén. ¿Estoy ayudando a alguien aquí arriba? La primera forma en que opera el miedo al hombre es cuando anhelamos la aprobación de los demás. Cuando hacemos cosas, amén, para que se sientan bien, para que nos sintamos aceptados. Y por eso, en realidad, no estamos haciendo las cosas para el Altísimo. Estamos haciendo las cosas para la mayoría de la gente. ¿Hay alguien que me oiga aquí arriba? ¿Está bien? Esa es la primera rama del miedo al hombre. La segunda rama del miedo al hombre no solo es cuando anhelamos su aprobación, sino cuando, aleluya, teme su rechazo. Está bien, no queremos que nadie piense mal de nosotros, que no les resultemos personas agradables, que no nos acepten en su grupo, en su pandilla o en su círculo social. Y así terminamos haciendo muchísimas cosas y frecuentemente cosas que no deberíamos hacer, solo para ser aceptados y por el simple hecho de no ser rechazados. ¿Alguien me escucha aquí? ¿Está bien? Ahora, esto es algo psicológico muy profundo. Y usualmente la estructura de tu familia, amén, puede contribuir al miedo al hombre en tu vida, amén, y fortalecerlo y hacerte complaciente con la gente. O si tienes una familia sólida, una crianza sólida, una mamá y un papá que te aman y te dan la aprobación que necesitas. No te importará lo que piensen los demás. ¿Alguien está conmigo hasta ahora? Desafortunadamente, en los tiempos que vivimos hoy y por la forma en que hemos sido criados, lo que sucede es justo lo contrario. Y es cierto en muchos de nosotros. He visto esto funcionar dentro de mí. ¿Alguien me escucha aquí arriba? Cuando tienes un padre que no te presta atención, que no te reconoce, amén, es realmente fácil que crezcas en este mundo tratando, ay Dios, de ganarte la aprobación de los demás, tratando siempre de encajar en la sociedad. Y lo que hace el diablo es que comienza, amén, incluso desde una edad temprana, atacando la unidad familiar para hacerte complaciente con la gente y temeroso de los hombres en vez de agradar a Dios. Y un complaciente de Dios, un temeroso de Dios. Si alguien me escucha aquí adentro, el problema con el temor al hombre es que cuando está operando con toda su fuerza, el temor al hombre es una forma de idolatría. Miren, porque a quien temes, a ese obedecerás. Déjeme decirlo otra vez, a quien temes, a ese obedecerás. De quien buscas aprobación, a ese vas a obedecer. De quien más temes ser rechazado, a ese vas a obedecer. Por eso la Biblia dice que un hombre no puede tener dos amos. O buscas la aprobación de Dios o la de los hombres. O quieres, aleluya, ser aceptado por Dios o ser aceptado por los hombres. Pero esta mañana no se puede tener todo. Amén. ¿Hay alguien que me oiga aquí arriba? La razón, hermano Nolan, es que Dios puede decirnos que hagamos algunas cosas que a los hombres no les gustan. Dios puede ponernos en una situación en la que los hombres nos rechacen. ¿Hay alguien que me oiga aquí arriba? De acuerdo, así es como Dios actúa. ¿Sabes? Así es como Él actúa. Los líderes de Israel, hermanos, no temían a Dios. El versículo 26 nos lo muestra y podemos ver a lo largo de todas las escrituras que temían más a los hombres que a Dios. Se preocupaban mucho más por lo que los hombres podían pensar de ellos que por lo que Dios pensaba de ellos. ¿Te das cuenta de eso? Déjame darte algunas ideas sobre el temor al hombre. Debes saber que el temor al hombre es lo que te impedirá verdaderamente creer en Cristo.
De hecho, si lo permites, te llevará directo al infierno. Esto te va a impedir acercarte a la cruz y alcanzar la salvación. Así de fuerte es el temor al hombre. Pastor, ¿qué quiere decir? Bueno, Jesús se lo dijo directamente a los líderes de Israel, se los dijo en la cara en Juan 5:44. Amén. Él les dice a todos ellos, no, ¿cómo podéis creer vosotros que recibís gloria y honra los unos de los otros? ¿Y no buscáis la honra que viene únicamente del Dios verdadero? Estás buscando ser honrado por las personas y no te esfuerzas por ser honrado por Dios. Y Jesús les dijo a los fariseos, ¿cómo podéis creer cuando realmente no les importa lo que Dios piensa de ustedes? ¿Cómo podéis creer? ¿Ves? Y tenemos que tener muchísimo cuidado, santos, ¿ok? Porque podrías estar en esa situación esta misma mañana, donde tú bien sabes que necesitas a Cristo. Sabes que eres un pecador. Sabes en tu espíritu que si murieras esta mañana irías directo al infierno. Pero no vienes a Él. ¿Y por qué no vienes a Él? Porque te preocupa lo que tus amigos van a pensar. Oye, te preocupa lo que tus amigos van a pensar, lo que van a decir. Te preocupa lo que tu hermano o tu hermana van a decir. Te preocupa lo que mamá va a decir o lo que papá va a decir. ¿Te preocupa que digan que estás dejando la denominación? Sí, puede que esté dejando la denominación, pero tengo a mi Dios. Dios, no me importa lo que diga una denominación, no me importa lo que diga un hermano o una hermana. Y por eso Jesús dice, el que ama a su madre o a su padre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hermana o a su hermano más que a mí, no es digno de mí. Porque hoy tendrás que elegir a quién vas a servir. Si Dios es Dios, sírvele. Pero si tus amigos o tus seres queridos son tu Dios, entonces sírvelos a ellos. Verás, pero cuando estés delante de Dios en aquel día final, Él te hará saber quién fue tu Señor. O temerás a Dios o temerás a los hombres. Aquí tienes la segunda enseñanza sobre el temor al hombre. El temor al hombre no solo te impedirá ser salvo, también te impedirá confesar a Cristo en público. Lo que encontramos aquí es que algunas personas pueden, aleluya, ser salvas. Tienen la posibilidad de, por así decirlo, aceptar a Cristo en la penumbra de la oscuridad, tal como hicieron Nicodemo o José de Arimatea. Pero durante las horas del día, cuando todos están observando atentamente, simplemente no pueden hacerlo ante los demás. Abrir su boca y confesar que creen como nosotros. Son cristianos de closet. Y eso es algo delicado. Verás, porque a veces cuando eres un cristiano de closet es porque en realidad no eres salvo. Otras veces es porque eres salvo, pero tu fe es tan pequeña. Crees, pero ni siquiera crees lo suficiente como para dejar que la gente sepa que crees. Es una línea muy fina. Es una línea tan fina que ni siquiera puedo decir si eres salvo o no. Pero lo que sí puedo decir es que estás en aguas peligrosas. La Biblia nos dice en Juan 12:42, dice, sin embargo, incluso entre los principales gobernantes, entre los líderes de Israel, muchos creyeron en él. Pero por causa de los fariseos no lo confesaban abiertamente y en público. Estoy viendo a un hombre de Dios en el trabajo ahora mismo. Ama al Señor en esta casa, en este momento. Pero en ese trabajo nadie sabe que es creyente. Lo estoy viendo. Estoy viendo a ese hombre de Dios en alta mar, yendo a trabajar en alta mar. Vivía como un santo aquí abajo. Predicaba la Biblia, cerró la iglesia, amén, todo. Pero cuando llega a alta mar, lo maldice como a todos los demás. Amén. Y él realmente ama al Señor. Amén. Pero su fe es tan pequeña que no puede confesarlo en público. ¿Hay alguien que me oiga aquí arriba? ¿Hay alguien que me oiga aquí arriba? Servimos a un Dios santos, amén, que nos dice, escuchen, si se avergüenzan de mí delante de los hombres,
Voy a avergonzarme de ti delante de mi Padre que está en los cielos. Amén. Lo que nos lleva a creer un par de cosas. Puede que aún logres llegar hasta allí, pero Jesús no te reconocerá. ¿Hay alguien que me oiga? Y no quiero ser uno de esos. Amén, que Jesús me dejó. ¿Sabes? Quiero confesárselo. En realidad quiero confesárselo, y la razón por la que no lo confesamos como deberíamos, amén, es este miedo que se le tiene al hombre. Al mirar el versículo 43 nos explica claramente la razón por la cual, amén, esos líderes no lo confesaron. Dice, porque amaban ¿qué? La alabanza de los hombres, la aceptación de los hombres. Más que ¿qué? La alabanza de Dios. ¿Lo ven? Ese es Nicodemo. Ese es José de Arimatea. Vinieron a Jesús de noche y Jesús miró fijamente a Nicodemo y le dijo con mucha calma: sé que quieres estar conmigo, pero Nicodemo todavía no lo tienes. Debes nacer de nuevo, le dijo. ¿Lo ves? Debes nacer de nuevo. Sí. El miedo al hombre. ¿Lo ves? ¿Te avergüenzas de Jesús en público? ¿Ya lo puedes ver? ¿Acaso te avergüenzas de él? ¿Estás obedeciendo más a tu temor al hombre que al temor de Dios? Mira, porque Dios nos dice que seamos pescadores de hombres. Dios nos dice que seamos embajadores de Cristo. Dios nos dice que el que gana almas es sabio. Dios nos dice en su palabra la gran comisión: vayan a todas las naciones enseñándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bautizándolos, dice Él. Amén. A ser discípulos. Eso es lo que dice Dios. Y el hombre dice una cosa. Ahora bien, ¿a cuál de ellas obedeces esta mañana? Y te voy a decir a quién temes más. Y no estoy diciendo que salgas ahí fuera y que cada palabra que digas sea un testimonio. Pero lo que quiero decir es que cuando Dios te abre la puerta, ¿la cruzas corriendo con el evangelio? ¿O prefieres mantener la boca cerrada? ¿Ves? Porque si nosotros no decimos nada, absolutamente nadie lo hará. Recuerden esto, santos. Obedecemos a quien más tememos. Déjenme darles otro ejemplo antes de pasar a nuestro segundo punto. El temor al hombre te meterá en problemas. Repítanlo conmigo. El temor al hombre te meterá en problemas. Y eso fue lo que les pasó a los fariseos, saduceos y al Sanedrín. Eso los metió en problemas. ¿Cómo los metió en problemas? Bueno, el temor al hombre les permitió perderse de Cristo. Perderse al Mesías, crucificar al Mesías e incluso tener a los hombres del Mesías en juicio justo en nuestro propio texto. Están haciendo todo esto por temor a los hombres. Eso te meterá en problemas. La Biblia nos dice en Proverbios 29:25, miren lo que dice. El temor al hombre, ¿qué trae? Una trampa. Pero el que pone su confianza en el Señor estará a salvo. Pastor, ¿qué es una trampa? Una trampa es una trampa peligrosa. Y en aquellos tiempos, amén, cuando había cazadores de pieles, y todavía hay algunos, aleluya, en el país hoy en día, ellos ponían una trampa en la hierba y la cubrían, y los animales desprevenidos pasaban por ahí, caminaban, amén, y la trampa los atrapaba hasta que el cazador venía a matarlos y llevarse su piel. O los ponía como trofeo. El diablo tiene una trampa para los cristianos esta mañana. Cristianos caminando en su vida cotidiana. El diablo esconde una trampa para ti. Su trampa, temor al hombre. El temor al hombre. ¿Cómo es una trampa? El diablo te ha tendido una trampa. Bueno, Dios te dará un mandato claro y específico para que lo hagas o no lo hagas. Y el diablo va a poner gente a tu alrededor para que te observe. Personas a tu alrededor para hablar de ti, rechazarte o aceptarte, y esa es simplemente la trampa. Y tú caminas a través de eso, amén, y Dios solo está observando. Dios va a decir: ¿me obedecerán? ¿Me aman más que a estos? ¿Me aman más que a estos? Eso es lo que Dios quiere saber esta mañana. ¿Quién es el primero? ¿Quién es el primero en tu vida? Eso es todo lo que Él quiere saber, a quién amas y a quién respetas más, ¿verdad? Y es una trampa. Es una trampa. Y entras en ella, amén, y te causa mucho daño. Escucha, Abraham e Isaac cayeron por el temor al hombre.
Recuerda cuando fueron a Egipto y dijeron, esta mujer no es mi esposa, es mi hermana. ¿Sabes a lo que me refiero? Fueron a uno de los territorios paganos. Aleluya. No diré que es Egipto. No solo Abraham, sino Saúl. Cuando Dios le dio a Saúl una orden expresa y le dijo, ve, elimina a Agag y destruye a los amalecitas. Y Samuel vino y dijo, Samuel dijo, ¿qué es todo esto? El balido de ovejas que escucho aquí. ¿Qué es todo eso? ¿Qué está pasando y por qué está Agag aquí? Saúl dijo, por el pueblo, ellos me hicieron hacerlo. Y Saúl perdió la corona porque intentó agradar al pueblo. Aarón, el hermano de Moisés. ¿Alguien recuerda lo que hizo Aarón? Ellos vinieron, Moisés bajó y dijo, Aarón, ¿qué estás haciendo? El pueblo deseaba un Dios, Moisés. Ellos querían que yo hiciera un becerro de oro, pero Aarón, tú bien lo sabes, Dios nos llamó. Él mismo realizó los milagros por medio de tu mano. Cuando el pueblo te pidió eso, tenías una decisión que tomar, Aarón, y decidiste temer más al pueblo que desear temer a Dios. Escuchen, Filadelfia no puede partir el pan con ustedes esta mañana. Estamos en una situación en la que estamos escuchando a Dios y Dios se está moviendo en esta iglesia. Y va a haber algunas personas que no estarán de acuerdo con la manera en que operamos. Puede que no estés de acuerdo con lo que creemos, pero quiero llamarte a un nivel más alto esta mañana. Quiero llamarte a un nivel en el que puedas decir como Pedro, y ya llegaremos a eso. Solo obedeceremos a Dios antes que a los hombres. No voy a temerle a ningún hombre. No me va a importar lo que diga o piense ningún hombre. Vamos a hacer lo que Dios dice. Dios lo dijo, yo lo creo, y eso lo resuelve. Esto es lo que Dios siempre está buscando en la tierra. Esto es lo que Él siempre busca. Él siempre lo está buscando en la tierra. Porque en la tierra la mayoría de la gente irá en su contra. Pero si Dios puede encontrar a un hombre o una mujer o una iglesia o como era en el Antiguo Testamento, solo a un pueblo que le crea y haga lo que dice el Señor, sin importar lo que diga nadie más. Entonces Dios se moverá y hará milagros como nunca antes hemos visto en la historia. Vamos, denle gloria a Dios. Amén. Aleluya. No solo a nivel colectivo o nacional, sino también en tu vida individual, especialmente los jóvenes, escucha. Pero no se trata solo de nuestros jóvenes, sino también de los adultos. La gente se te acercará y te presionará. Te presionarán en lo que respecta a la inmoralidad sexual. Aleluya, ya lo has sentido. Amén. Te marginarán y te rechazarán si dices que eres puro y que te estás reservando para el Dios Altísimo. Te van a hacer sentir como si fueras un extraterrestre. Todos lo hacen, ya sabes. Y todo eso, cuando cedes ante ello, es el temor al hombre. Pero cuando puedes estar solo con Dios y decir, escucha, yo no fornico, no cometo adulterio, no participo en la homosexualidad. No me importa lo que diga la televisión, ni lo que digas tú. Oye, que Dios sea veraz y todo hombre mentiroso. Te lo digo, estoy buscando una generación que vaya a hacer eso. Estoy buscando una generación que vaya a hacer eso. No solo en el área de la moralidad sexual, sino también adultos con el alcohol y las drogas y los jóvenes. Te vas a topar con eso. Esa presión de grupo. Aleluya. Los adultos no lo aguantan cuando van con su familia y sacan la caja de cerveza. ¿Quieres una? Bueno, no quiero sentir que estoy solo aquí. No, se supone que no deberías estar bebiendo eso. Bueno, pastor, no me la tomé. La tomé, pero cada vez que intentaba beberla fallaba y eso podría estar bien, pero ¿qué testimonio dabas? ¿Mantenías eso? ¿Qué imagen estabas dando? El temor al hombre. En nuestra escuela vemos que muchos niños se portan mal por miedo al qué dirán. No buscan buenas notas porque no quieren destacar ni diferenciarse del resto.
Así que niños muy inteligentes se portan mal, sacan malas calificaciones, lo hacen a propósito para encajar con los demás niños a su alrededor por el temor al hombre. Escuchen, no puedo quedarme mucho tiempo en esto porque tengo que seguir, pero oro para que reciban esta revelación. Y luchas contra esto dentro de ti y te aseguras de librar una guerra contra ello en tus hijos y en tus nietos. Les enseñas a poner a Dios en primer lugar. Amén. Y temerle a Él primero. El primer paso para afrontar el miedo al ser humano es reconocerlo adecuadamente. Donde puedes salir y decir, escuchen, me importa lo que la gente piensa de mí. Como ves, me importa. Hay que reconocerlo. No te quedes simplemente aquí sentado sin reconocerlo. Amén. ¿Qué te importa lo que la gente piense de ti? La mayoría de la gente se comporta de esa manera. Así que usted lo reconoce. Y reconoces que hay momentos en los que te importa tanto lo que piensen los demás, que a veces te has extralimitado. Usted lo reconoce. Como ves, cualquier tipo de arrepentimiento y reconciliación con Dios comienza con un reconocimiento adecuado. Santiago 5:16 nos dice que cuando confesamos nuestras faltas es cuando Dios puede sanarnos. Verás, lo mismo dice en Primera de Juan. Lo reconocemos, abrimos la boca y lo digo de antemano. Lo confesamos, Señor, he temido al hombre en esto y lo siento. Y lo tercero y último, trabajamos en nuestro temor a Dios. Comenzamos a estudiarlo, comenzamos a orar por ello. Comenzamos a pedirle a Dios que nos dé una valentía, como Daniel, como Elías, amén, como David y los samaritanos, amén. No seas como el Sanedrín. Ellos hicieron lo que hicieron porque temían a los hombres. Vamos, dale gloria a Dios. Amén. Segundo punto, los pusieron delante del concilio. Pusieron a ellos delante del concilio. En Hechos 5, 27 y 28, mira lo que dice. Y cuando los trajeron, los pusieron delante del concilio. Y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en este nombre? Y he aquí, habéis llenado a Jerusalén con vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Así que sigamos la historia. El ángel los saca de la prisión. Van y arrestan a los discípulos de nuevo. Pero recuerda, lo hacen con mucha gentileza. Lo hacen con gran ternura. Lo hacen sin violencia. Pero cuando los arrestan, los llevan ante el Sanedrín, ante los 116 jueces, senadores, abogados, escribas y comerciantes. Los llevan ante las personalidades más importantes de Israel. Amén. Y mientras están de pie ante esta augusta asamblea, amén, el concilio comienza a leer los cargos que tienen contra los apóstoles, contra los discípulos. ¿No está bien? ¿Me siguen todos hasta ahora? Están de pie ante la asamblea y entonces llega el sumo sacerdote y comienza a leer las acusaciones contra los discípulos. Cargo número 1. Esto es lo que yo llamaría desacato al tribunal. Repitan conmigo, desacato al tribunal. Esta es la primera instrucción que les dan a los discípulos. Amén. Puedes verlo ahí. En el versículo 28 dicen, ¿no lo hicimos enseguida? Específicamente, ¿no les ordenamos que no enseñaran en este nombre? Y se están refiriendo a la primera vez que arrestaron a Pedro y a Juan. Les dijeron, no enseñen en este nombre. Yo llamo a esto desacato al tribunal. Porque el desacato al tribunal es el delito de desobedecer o faltar el respeto a un tribunal de justicia. Si ves a personas en la corte y están faltándole el respeto al juez, el juez dirá, lo declaro en desacato. O si el juez dice que tienes que pagar esto o hacer aquello y no obedeces al tribunal, el juez tiene derecho a declararte en desacato. Y el desacato, aleluya, conlleva tiempo en la cárcel en nuestros días. También puede ser como si fuera una multa. Pero en los días de Israel, este desacato, junto con otros cargos, equivalía a una sentencia de muerte. ¿Lo ves? Así que los declararon en desacato por desobedecer al Tribunal Supremo de Israel. Rompiste nuestra orden. La revelación que Dios me dio es esta.
¿No resulta curioso cómo las personas que no obedecen a Dios pretenden que tú los obedezcas a ellos? He notado personalmente que las personas que son más duras con sus esposas, con sus hijos, con su iglesia y también con sus empleados. Aleluya. Considero que las personas que tratan con mayor dureza a sus inferiores y subordinados son aquellas que no escuchan a su superior, que es el Dios Altísimo. Cualquiera, escúchame otra vez. Esto es cierto en todos los casos. Lo he hecho. Conocí maridos y los vi en la iglesia. Amén. ¿Quién, Señor, los sobreconecta? Amén. Pero cuando observamos su vida personal, no hay más que pornografía, lujuria y también toda clase de maldad. No quieren venir a la iglesia, amén. No leen su Biblia, no oran, no obedecen a Dios, amén. Pero sí quieren hablar de que tú no te sometes a mí. ¿Qué pasa? El diablo es un mentiroso esta mañana, Hombre de Dios, te desafío esta mañana. Amén. No está bien que tu esposa no se someta a ti cuando tú no te sometes a Dios. No es que esté intentando decir eso, pero en muchísimas ocasiones vas a terminar cosechando exactamente lo que siembres. Y muchas veces Dios nos habla a través de nuestras relaciones personales. Amén. Y de repente una esposa súper sumisa, súper aleluya. Siempre en orden y en línea, o de repente fuera de orden, fuera de la forma, fuera de, ya sabes, simplemente fuera de lugar, cualquiera. Le preguntas a Dios, ¿qué pasa? Y Dios te dice, trato de mostrarte algo. Porque de la misma manera que ella no te respeta a ti, tú no me respetas a mí. ¿Sí? ¿Alguien me escucha? Noté que el jefe se levantó. Dijeron, te ordenamos. Si yo fuera Pedro diría, ¿y qué te ordena Dios? No solo son esposos y esposas, esta mañana también son los padres. Hay una esposa aquí que lo hace bien en esa área, pero no entiende por qué su hijo no le obedece. El niño no te escucha como padre porque tú no escuchas a tu padre. No le estás obedeciendo. Cuando no le obedeces, amén, con toda tu alma, vas a terminar cosechando. ¿Ves? Esto sucede en cada una de las áreas de nuestra vida bajo autoridad. Es importante, hermanos, que estemos en orden y bajo autoridad. Porque si no estamos bajo autoridad, amén, cualquier cosa sobre la que tengamos autoridad, amén, si estamos fuera de orden, todo aquello sobre lo que tengamos autoridad también estará fuera de orden. ¿Están conmigo hasta aquí? Es una cadena, es un eslabón, y si tú estás conectado con la cadena, con el que está por encima de ti, entonces todo lo demás también debería estar conectado. ¿Ves? Pero si estás desconectado, si hay un nudo, si está todo desordenado, amén. ¿Cómo puedes esperar que los eslabones subordinados estén alineados bajo ti si tú no estás totalmente conectado y alineado? Vamos, denle gloria a Dios. Dicen, te dimos una orden. Lo acusan del primer cargo, desacato al tribunal, y el segundo cargo en este texto ante el Tribunal Supremo de Israel es lo que llamaríamos herejía. Como ves, es una herejía. Y la herejía, amén, es una acusación muy grave en los días de los hebreos. Amén. Cuando alguien era acusado de herejía, eso equivalía a una sentencia de muerte. Está bien. Cuando intentabas alejar a alguien del Dios Altísimo, amén, la acusación siempre fue la muerte. Fue un delito capital. Verás. Bueno, pastor, ¿qué obtiene usted herejía del texto y del mismo versículo en el versículo 28? Dice que habéis llenado Jerusalén con vuestra doctrina. Eso es una acusación de herejía. Es una acusación de herejía. ¿Verás? ¿Qué es herejía, pastor? La herejía es cualquier creencia o teoría que sea fuertemente discordante, que esté en desacuerdo, que sea diferente.
Entonces, la creencia o costumbres establecidas, cuando tienes una creencia, costumbre o tradición establecida, la forma en que la gente siempre ha creído. Y cuando llegas con algo nuevo, algo diferente, eso es lo que etiquetan como herejía. ¿Comprendes lo que digo? ¿Me estás entendiendo? Muy bien. Philly, la razón fundamental por la cual vas a necesitar desprenderte del temor al hombre es porque lo que creemos acerca de quiénes somos como hebreos puede ser catalogado muy rápidamente como herejía. De la misma manera en que clasificaron a los primeros discípulos que estaban trayendo el nuevo pacto, un Dios por medio del cual Dios vendría y revolucionaría la salvación, amén, para todos los hombres en el planeta, a esos muchachos también los llamaron herejes de la misma forma. Lo ves en el texto, han llenado Jerusalén con su doctrina. No están diciendo que sea la doctrina de Dios. No están diciendo que esto venga de Yahweh, el Altísimo, nuestro Dios. Están diciendo, ustedes se lo inventaron. Pedro y Juan dijeron, caminamos con él, hablamos con él, lo vimos caminar sobre el agua. Ellos dicen, nuestra doctrina. Vamos a llegar a sus defensas en un momento. Pero ellos dicen que esto es herejía. Y Philly, vas a tener que estar preparado y ser fuerte. Y la manera en que sabes si algo es herejía o no, amén, es que miras tu Biblia y lees tu Biblia. Y si va en contra de la Biblia, entonces es herejía. Y si no lo hace, eso mismo que hoy llamas herejía, puede ser un nuevo mover de Dios mañana. Vamos, alguien. No creo que me estén entendiendo aquí adentro. De hecho, lo llamaron una herejía. Lo sientes con tu doctrina. ¿Verás? Lo curioso de los hebreos es que siempre mostraron una resistencia ante cualquier nuevo movimiento de Dios. Sí. ¿Sabes cómo nos llamaban en la Biblia? Rigidez de nuca. Verás, cuando tienes el cuello rígido, no puedes girar, simplemente vas en línea recta. No puedes moverte con el espíritu, no lo tienes. No, ya sabes a lo que me refiero. No tienes. Dale toda la gloria y no puedes, ya sabes, moverte. Sambo, te pido que me hagas un gran favor. Busca en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículos 51 al 53. Esteban, justo antes de ser martirizado, hizo exactamente la misma acusación contra los hebreos. Es precisamente de eso de lo que quiero recordarte esta mañana. Esteban se puso de pie, hermano, y empezó a decirles, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. Es Hechos 7, libro y versículos del 51 al 53. Esteban continúa y les dice, escuchen. Él dice, ustedes resistieron a José. Cuando Dios le dio un sueño a José, wow, ustedes resistieron a José. Dios le dijo a José que él sería cabeza, pero ustedes tomaron a José, lo arrojaron a un pozo y lo dejaron por muerto. Y menos mal que Judá quiso ganar un poco de dinero, así que lo vendieron como esclavo. Pero ustedes resistieron a José. Lo resistieron hasta que tuvieron que ir a rogarle de rodillas por algo de comida. Ellos se resistieron firmemente, pero no solo resistieron a José, como pueden ver ustedes, también resistieron a Moisés. Porque justo antes de morir, José les dijo, yo muero, pero no quiero quedarme aquí. Lleven mis huesos y llévenlos a la tierra prometida, porque Dios los va a sacar de este lugar. Pero cuando Dios enviaba a un libertador, no algo antibíblico, no brandy, sino algo nuevo, un movimiento, un mover. Cada vez que Dios intentaba moverse a favor de su pueblo, para su bien. Tepe, escucha ahora, ellos siempre se resistían a su autoridad.
Cuando lo hacía por su propio bien, Moisés subía allí y ellos se quedaban observando a Moisés. ¿Quién te ha nombrado como nuestro juez y gobernante sobre nosotros? Lo resistieron cuando recibió el llamado, lo resistieron en el desierto. Moisés, nos sacaste aquí para morir. Ya no tenemos nuestro seguro social, nuestro Medicare se fue, nuestro Medicaid. Ya no voy a recibir cupones de alimentos. La sandía frita, el poke de pollo picado y nuestro sándwich de salchicha de siempre. Siempre acusan de herejía cuando Dios obra de una manera nueva, de una forma nueva. Rigidez de nuca. No tengas el cuello rígido esta mañana. No teman, hombres, esta mañana. No te preocupes por lo que la gente vaya a decir de ti y de tu iglesia. No. Mira lo que dijo. Mira lo que dijo. Él dijo, ustedes de dura cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, siempre resisten al Espíritu Santo. Como lo hicieron sus padres, así hacen ustedes. Mira el versículo 52. Mira el versículo 52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus padres? Ellos mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien ahora ustedes han sido traidores y asesinos. Resistieron cuando Dios obró a través de José. Resistieron cuando Dios obró a través de Moisés. Y cuando el Hijo de Dios, el justo, a quien nosotros llamamos Jesús, cuyo nombre hebreo es Yahshua, adivinen qué, también lo resistieron a él. ¡Ey Dios! Pero creo en el Espíritu que nuestros días de resistencia han terminado. ¿Alguien me escucha aquí? Creo que un nuevo mover está aquí y creo que los hebreos están listos para un mover de Dios. Y lo que me anima es que en cada generación Dios siempre tiene lo que Él llama un remanente. ¿No sabes que fui allá a Monroe a ver un partido de baloncesto? Ese que el ministro Phil programó, amén, porque hay algunos pastores que sabían que yo iría al norte de Luisiana. Los líderes de la iglesia no pueden reunirse conmigo a las 10 de la noche en mi hotel. No quieren hablar del movimiento, el idioma hebreo. Es una lengua muy antigua que tiene mucha historia. Hay un sacudimiento en el espíritu. Hay un latido en el espíritu. Hay una presión en el espíritu. Él me está recordando cosas mayores. Lo mayor está por venir. Oye, pero tienes que ser capaz de moverte con total libertad. Vamos, movámonos. ¿Puedes moverte hacia la derecha? Tienes que ser capaz de moverte. Ahora vamos hacia la izquierda. ¿Puedes moverte? Sí, puedes moverte. Tienes que mover el cuello. Ahora, muévelo. Vamos, 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 muévete. No seas terco. Sí, claro, desde luego, hombre. Gracias, Señor. Oh. Lo que hoy en día llaman falsa doctrina podría ser simplemente Dios obrando de una manera diferente. ¿Sigue estando de acuerdo con las escrituras? ¿Sigue siendo fiel al evangelio? ¿Entiendes lo que te digo? Sigo predicando el mensaje de la cruz, pero de una manera diferente a la tradición, a las costumbres y a las creencias establecidas. Pero esta mañana te pido que no intentes encasillar a Dios, porque Él es un tipo que simplemente no se deja encasillar por nadie. Oye, lo acusan de herejía. Herejía. Eso es herejía. Gracias, Señor. Voy a la corte. Digo, herejía. El tercer cargo presentado es por el delito de difamación. Solo estamos leyendo los cargos que están presentando. Solo estamos leyendo los cargos. ¿Ves?
Y al mirar esto podemos verlo. Dicen en el 28, dicen que no deberías enseñar en este nombre. Te dijimos que no lo hicieras. He aquí, llenas Jerusalén con tu doctrina. Y aquí está. Y pretendes traer la sangre de este hombre sobre nosotros. Quieres difamarnos. Buscas traer la sangre de este hombre, de Jesús, sobre nosotros. Estás tratando de echarnos la culpa de ese crimen. Vas a arruinar nuestra reputación. Mira, la difamación es un tipo de comunicación. De una declaración falsa que daña la reputación de un individuo, una empresa, un producto, un grupo de gobierno, una religión o una nación. Ahora, no prestes atención a esta parte de la difamación donde dice que es una declaración falsa. ¿Ves? Porque la verdad no puede ser difamación. Está bien. No le voy a dar demasiada ley esta mañana, pero solo quiero mostrarles lo que estaban haciendo. ¿De acuerdo? Los acusaron de hacer una declaración falsa. Tienes la intención de echarnos la culpa de la sangre de este hombre. Ahora, señora Denise, lo curioso es que tienes la intención de echarnos la culpa de la sangre de este hombre. Lo curioso es que la sangre ya estaba sobre ellos. La culpa era de ellos. Ellos lo mataron. Ellos lo asesinaron. ¿Ven? Ustedes quieren echarnos la culpa de la sangre de este hombre. La segunda cosa, señora Chancy, lo más curioso y gracioso de todo esto es que justo antes de que le quitaran la vida a Jesús y Pilato se lavara las manos en Mateo 27, Pilato pronunció amén. ¿Qué fue lo que dijo aquí? Pilato dijo: yo soy inocente de la sangre de este hombre justo. Se lavó las manos. En ese momento los líderes de Israel, los fariseos, saduceos, el Sanedrín, ante la multitud, obligaron a la gente a decir: no solo danos a Barrabás, y forzaron a la multitud a decir: que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. En Hechos dicen: ¿quieren culparnos por la sangre de este hombre? Su sangre ya pesaba sobre ustedes. Primero, porque cometieron el crimen. Además, pidieron que su sangre cayera sobre ustedes. ¿Ven? ¿Ven? Pero ven, la forma en que la gente actúa durante la comisión del pecado y la forma en que actúan después del pecado son dos cosas diferentes. Son valientes cuando van a pecar. Son como un buey. ¿Entienden lo que digo? Cargando por la pista. Pero después de que cometen el pecado, no son tan rápidos para asumirlo. ¿Alguien me escucha aquí? ¿Ven? Quieren ser valientes, ir y hacerlo. Pero cuando los atrapas, cuando los expones, cuando les dices: tú hiciste eso, yo no lo hice. Exactamente eso es lo que tenemos frente a nosotros. Eso es precisamente lo que estamos viendo en este momento. ¿Lo verás? Nunca seas así. Si vas a hacer algo, compórtate como un hombre o como una mujer. Mira, muy bien, si resulta que vas a tener que esconderte y mentir a los demás, entonces la verdad es que no deberías hacerlo en absoluto. Está bien, pero es que, pero piénsalo. Sé un hombre o una mujer en tu negocio, tienes la intención de traer a este hombre, pero lo hiciste. ¿Entiendes lo que digo? Sé un hombre en tus asuntos. No seas falso. Por eso no intento hacer muchas cosas. Porque aleluya. Porque si vienen a mí, Billy Clinton, y dicen eso, sí. Ya sabes a lo que me refiero. Y si no puedo ser real, entonces mejor ni participo en eso. La razón por la que la autenticidad es tan importante es porque sin esa autenticidad no puede haber un arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento es un cambio de mentalidad, es apartarse del pecado, pero no puedes apartarte de algo que no has admitido que es pecado. Nunca puedes cambiar tu dirección.
Antes de cualquier salvación debe haber un reconocimiento de que he hecho mal. Por eso cuando el fariseo y el recaudador de impuestos suben, uno se va justificado y el otro no. El fariseo dijo, gracias a Dios por mí, los míos y lo que hago. Soy puro y genial. Pero el recaudador de impuestos dijo, Señor, ten misericordia de mí. Yo lo dije. Yo lo hice. No es algo de lo que me sienta orgulloso. Si el Sanedrín hubiera hecho eso ese día, si dijeran, te dijimos que no predicaras eso, traes la sangre de este hombre sobre nosotros y lo hicimos. Quizá no estuvo bien, pero lo hicimos. Habría sido una oportunidad para que toda una nación pudiera llegar a aceptar al Mesías en ese preciso momento. Se les está acusando formalmente en este momento por un presunto delito de difamación contra la reputación de terceros. Pasemos a nuestro tercer y último punto. ¿Todavía están despiertos por ahí? Muy bien. Debemos obedecer a Dios. En este punto, veo a Pedro ponerse de pie. Ahora ya saben, Pedro nunca fue a la facultad de Derecho. Pedro era pescador. Pero en muchas ocasiones, cuando te juntas con los mejores, esa excelencia se te termina pegando. ¿Está bien? Y Pedro ha pasado una buena temporada, oigan, con el abogado más talentoso y brillante sobre toda la faz de la tierra. Él pasó tiempo con mi defensor, Jesucristo, el justo. La Biblia dice que si alguno peca, tiene un abogado ante el Padre, un defensor, un abogado ante el Padre. ¿Quién es ese? Jesucristo, el justo. Y Pedro había estado con él. Así que Pedro sabía cómo presentar un argumento, cómo defender un argumento. Así que Pedro, les digo, si esto fuera un debate, podrían ver el flujo de argumentos, porque Pedro responde a cada una de las acusaciones. En su respuesta veamos la defensa de Pedro. La defensa de Pedro. Pedro refuta todas las acusaciones en Hechos 5:29. Entonces Pedro y los otros apóstoles respondieron y dijeron, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron y colgaron en un madero. Me encanta esto, me encanta esto, me encanta esto. Esa es la primera acusación, dice Pedro. Ustedes me acusan de desacato, de desobedecer al tribunal. La defensa que Pedro presenta aquí es la de una autoridad superior a la del tribunal que le dio la primera orden. Miren, lo que quiero decir es que cuando un tribunal te dice qué hacer, no tienes que obedecer a ese tribunal cuando interviene un tribunal superior. ¿Amén? ¿Alguien me escucha? Entonces el tribunal dicta una orden judicial, te dice que no hagas algo. Pero tú tomas ese caso y ¿a dónde lo llevas? A la Corte Suprema. Y la Corte Suprema dice, no te preocupes por ese tribunal de pacotilla en Bisset, no te preocupes por ese tribunal pequeño. Tenemos una autoridad superior a la de ese tribunal local y tienes que escucharnos a nosotros en vez de escucharlos a ellos. Pedro les dijo, me acusan de desacato, pero es infundado. Ustedes me prohibieron hablar, pero el tribunal superior me ordenó que dijera el nombre, que lo hablara, predicara y enseñara. Apelo a otra autoridad. No es solo otra autoridad, hermano Carl. Llamas a la señorita Crystal y a Braylon. No está apelando a una autoridad más. Está apelando a lo que en la calle llamaríamos la máxima autoridad. ¿Hay alguien aquí? Es la máxima autoridad. Dijo, preferimos obedecer a Dios antes que obedecer a los hombres. Peter dice, no hombre, no estoy en desacato. De hecho, Peter podría darse la vuelta y decir, te desprecio. Ya sabes, porque recibí un encargo importante y puedo predicar en este nombre. En cuanto al segundo cargo de aleluya, herejía, Peter dice, no, esto no es herejía. Esto no es herejía en absoluto. Recuerden, la herejía es doctrina falsa. Y Peter puede decir, escuchen, esto puede ser nuevo.
Esto puede ir en contra de las costumbres, tradiciones y nuestras creencias establecidas. Pero esto no es herejía. ¿Cómo lo sabes, Peter? Bueno, esta no es mi doctrina. Esto no vino de mí. ¿Ves? En el versículo 30 él nos dice, ¿de dónde viene esta doctrina? Él mismo declaró que vino de Dios. Nuestros padres que resucitaron a Jesús, escúchenme bien. Pedro defiende el cargo de herejía diciendo que el que nos dio este nuevo pacto, este evangelio, es el Dios de Abraham e Isaac. El Dios de Isaac. El Dios de Jacob es el Dios de Moisés, el Dios de Josué, el Dios de Esther y Ruth, el Dios de Débora y Barak, el Dios de Gedeón, el Dios de David, el Dios de Josafat, el Dios de Isaías, el Dios de Jeremías, el Dios de Ageo. Este es Dios, este es el Dios de nuestros padres. Y quiero decirles aquí esta mañana, en mi espíritu, en mi corazón, lo que hemos aprendido sobre nosotros mismos como pueblo. Amigo mío, esta no es mi doctrina, no. Oh, no. Y amigo mío, esto no es herejía. Oh, no. Como ya sabe, pastor. Porque tiene las huellas dactilares. Tiene buen sabor. Tiene la revelación. Oye, ¿de quién? Del Dios de nuestros padres. Esa es su persona. Esa es su persona. Y Pedro da pruebas de cómo sabemos que es el Dios de nuestros padres. ¿Cómo sabes que Pedro es el Dios de nuestros padres? Él dice, es el Dios de nuestros padres quien hizo ¿qué? Quien resucitó a Jesús. Es lo que ha hecho para respaldar esta nueva doctrina. Es lo que ha hecho para confirmarla. Es lo que ha hecho para traer, por así decirlo, aleluya, la verificación de la doctrina. Oye Dios, ¿qué hizo Él? Dios resucitó a Jesús. Ustedes hicieron todo lo posible por matar a ese hombre, pero el Dios de nuestros antepasados lo levantó de entre los muertos. ¿Hay alguien que me escuche aquí adentro? Aleluya, gloria a Dios. La doctrina teológica que estudiamos, por la que tal vez te llamarían hereje, asegúrales de entrada que esto no es una herejía, que no estoy rompiendo con ninguno de los fundamentos básicos de la fe. De la misma manera que ellos pueden decir que son el pueblo, nosotros también podemos decir que somos el pueblo. Y eso no cambia mi salvación, no cambia mi fe, no cambia a mi Salvador. No cambia nada. De hecho, tenemos Biblia, historia, geografía, pigmentación. ¿Cómo es que sus pies van a ser marrones y su cabello como lana? ¿Cómo es posible que eso suceda? De hecho, tenemos más verdadera evidencia que tú para decir que nosotros somos el pueblo. ¿Alguien me escucha aquí adentro? Oye, y si estoy equivocado, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Pierdo mi salvación por estar equivocado? No, porque soy salvado por Jesús. Si me equivoco, alcanzo la gloria. Eso es todo. Si me equivoco, llegaré a la gloria. ¿Está bien? He dedicado mi vida a intentar reunificar y reconstruir un pueblo. Sácalos del proyecto, dejen las drogas, dejen de vender drogas, dejen de suicidarse. Amén. Todo eso. Ahora, solo digo, si estoy equivocado y Dios no me mires y digas, hombre, pero pastor, eso fue mucho bien, pero estabas equivocado en eso. El negro no era un Nibu. Ahora no me parece que él esté diciendo eso, pero ¿y si fuera así, está bien? Igual me va a mirar y decir, pero bien hecho. Bien hecho. Estabas equivocado en este pequeño detalle, pero bien hecho. Y lo que tienes que saber es que todos tienen algo en lo que están equivocados. Pero Braylon, yo no estoy equivocado. Esto tiene las huellas del Dios de nuestros padres. Oye, pastor, ¿cómo es que puedes estar tan seguro? Está bien, entiendo, está bien. Los apóstoles Pedro y Juan pudieron probarlo claramente porque Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. El poder de la resurrección fue la prueba de que la doctrina venía del Dios de nuestros padres. Nolan, mírame ahora. Mírame ahora. La resurrección es la prueba.
La resurrección es la prueba. La resurrección es la prueba real. ¿Pueden vivir estos huesos secos? La resurrección es la prueba real. ¿Pueden acaso vivir estos huesos secos? La resurrección es la prueba. Cuando pasé por allí y te vi bañado en tu propia sangre, te dije, vive. La resurrección es la prueba irrefutable. Un pueblo muerto, un pueblo quebrantado, un pueblo ignorante, un pueblo bajo, un pueblo que estaba ahí, que le iba bien, un peso, un estorbo para las naciones de los hombres. El milagro de la resurrección es la prueba. Observad el efecto transformador que esta sagrada doctrina produce en el alma de las personas. Y así podréis comprender con certeza que todo esto procede directamente del Dios de nuestro Padre. Oídme. Oye, hombre, ¿es que no puedes ver lo mismo que yo estoy viendo desde aquí arriba? Tú no ves lo que yo veo. Oye, veo un hueso del pie que está conectado a un pequeño hueso del tobillo. Veo que algo está empezando a encajar. Veo un sonajero, oigo un ruido. Veo músculos y tendones. Veo cómo queman negocios. Veo a la gente sublevándose. Tú no ves lo que yo veo desde aquí. Es el Dios de nuestros padres. ¿Cuál es la prueba? Resurrección. Es la resurrección. Resurrección. Escuchad, el Dios de nuestros padres ha regresado entre nosotros. Sí. No es herejía, dijo. Oh, no. Poder de resurrección para acusar número 3 de difamación. Sí, ya lo había dejado pasar en realidad. Gente honesta. Pedro defiende la acusación de difamación que se le imputa. Míralo. Versículo 3. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús. Pedro lo miró a la cara y dijo, a quien vosotros matasteis y colgasteis en un madero. Esa es la defensa contra la difamación. Pedro dijo, esto no es difamación porque la afirmación era verdadera. Solo puede ser difamación si la afirmación es falsa. No estoy arruinando tu reputación. Eso lo hiciste tú mismo. Verás, porque podrías mentirle al resto de Israel diciendo que él está perdiendo la cabeza. Pero Pedro, Juan y el resto de los discípulos, según el versículo 32, y nosotros somos sus testigos. Pedro y Juan podían decir, estuvimos allí cuando lo mataron. Antes de que la niña me echara, los vi golpeándolo en su juicio amañado. Juan podría decir, estuve en la cruz con él. Me dijo, aleluya, hijo, tu madre, tu hijo. Yo estaba allí al morir cuando ustedes lo mataron. No digan que queremos culparlos de su muerte. Eso no es difamación. Ustedes hicieron eso. Asúmanlo. ¿Ven la valentía de Pedro? Les voy a decir, escuchen, Pedro es increíble aquí. ¿Por qué? Bueno, toda la vida de Pedro, él luchó con el temor a los hombres. Como que esto sería un estudio bíblico increíble para ti. Si haces un estudio bíblico sobre Pedro o Pablo, estudiamos la Biblia de varias formas. Podemos leerla de principio a fin o hacer estudios de personajes. Buscas a alguien, amén, y estudias su vida. Donde la Biblia los mencione, usa tu concordancia y estudia a Elías, Débora, Ana o Nehemías. Solo haces un estudio de personajes. Cuando haces un estudio de personajes sobre Pedro, verás que siempre le importaba lo que pensaban los demás. Hola, he vuelto. ¿Cómo están todos? ¿Están bien todos? He vuelto, amigos. Ya sea la criada que le preguntó, ¿tú también eres Galileo?
Y Pedro empezó a maldecir y negar al Señor por temor a los hombres. Ya sea cuando Pablo lo reprendió, cuando estaba comiendo con los gentiles y luego llegaron los hebreos de parte de Jacobo. Y él se apresuró y se levantó. Y el temor a los hombres, ya sabes. Pero aquí vemos a Pedro sin actuar bajo ese temor. Vemos a Pedro mirándolos directamente a la cara. Ahora tienen a 116 de los mejores de los mejores. Él dice, a quien ustedes mataron. Audaz, audaz. Esto no es herejía. No estoy en desacato. Y esto no es difamación. Estamos aquí en lo cierto. Para la gloria de Dios. Vamos, démosle gloria a Dios. Amén. Miren los versículos 31, 32. Y luego nos vamos. A él Dios lo exaltó. Hablando de Jesús. Con su mano derecha. Ser príncipe. Y un salvador, para dar arrepentimiento a Israel y el perdón de los pecados. Pedro está compartiendo el evangelio con las mismas personas que intentan matarlo. Él dijo, escuchen, este Jesús no es solo un hombre común, él es un príncipe y un salvador. Esto nos enseña sobre el evangelio y ya estoy terminando. Miren, tienes que hacer de Jesús tu príncipe y tu salvador. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Un príncipe es un magistrado civil, alguien a quien escuchas. Un príncipe es una autoridad en tu vida, ¿sabes? Y la iglesia solía decirlo así, no puedes hacer de Jesús tu salvador hasta que lo hagas tu Señor. Él es Señor y Salvador. Si escuchas, amén, el primer paso para hacer de Jesús tu Salvador, hoy es que te inclines ante Él en tu corazón. Y digas, Jesús, no tengo todo en orden, pero estoy dispuesto a escucharte. Estoy dispuesto a obedecerte. Estoy dispuesto a hacer lo mejor que pueda. Jesús, Señor, sálvame pecador. Escucha, así es la salvación. El ladrón en la cruz, Señor, acuérdate de mí en tu reino. El publicano, Señor, ten piedad. Un pecador. ¿Lo es? Que Él sea tu Señor. Hoy es el requisito previo para que lo hagas tu Salvador. Tienes que estar dispuesto a escuchar lo que Él tiene que decir. El versículo 32 dice, y nosotros somos sus testigos de estas cosas. Y así también el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que le obedecen. Verás, Pedro y Juan dicen, nosotros sus testigos. Él es nuestro príncipe. Él es nuestro salvador. Vamos a darles a todos la oportunidad de arrepentirse, dice Pedro en el versículo 31. Y después de arrepentirte, recibirás el perdón de tus pecados. Tenemos a mucha gente. Puedes empezar a poner algo de música si no te importa. Hay mucha gente, amén, que pierde la salvación. Salvación debido a las dos palabras encontradas.